Además de las coordenadas cartesianas para describir matemáticamente los puntos del plano, disponemos también de las coordenadas polares. En este caso, para describir matemáticamente un punto del plano, utilizamos también dos números, pero el significado de estos números es el siguiente. La primera coordenada, que se suele representar con la letra R, es la distancia desde el punto hasta el origen de coordenadas. Por lo tanto, será en principio siempre un número positivo. La segunda coordenada, que se suele representar por la letra griega Z, es el ángulo que forma el eje o X, el semieje o X, que también se denomina eje polar, hasta la recta que une el punto con el origen de coordenadas, siempre medido en sentido positivo, es decir, en dirección contraria a las agujas del reloj. La recta que une el punto con el origen de coordenadas se denomina recta radial del punto. De esta manera podemos corresponder o hacer una correspondencia entre las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas mediante estas igualdades. A partir de las coordenadas polares R, Z, calculamos las coordenadas cartesianas X e Y mediante estas dos igualdades. Como habíamos dicho, en principio, las coordenadas polares solamente tendrían sentido tomando como primera componente un número positivo y como segunda componente un número entre 0 y 2pi, puesto que sería el valor mínimo y el valor máximo que puede tomar el ángulo. Sin embargo, esta representación se extiende a cualquier par de números de la siguiente manera. Por ejemplo, podemos considerar valores negativos de la primera componente. En ese caso, lo que representa es que para el mismo ángulo, en lugar de movernos en la dirección del eje, en la dirección del ángulo que estamos poniendo como segunda componente, por ejemplo en el punto que aparece aquí, pi sextos, nos movemos en la dirección contraria del ángulo. Por lo tanto, aunque el ángulo aquí es pi sextos, la representación del punto lo hacemos en el cuadrante opuesto. De esa manera tenemos recogidos todos los puntos cuya primera coordenada también es negativa. ¿Qué ocurre si tenemos un valor de ángulo mayor que 2pi? Pues en ese caso es la representación habitual. Sabemos que si damos valores mayores que 2pi, eso se corresponde a ir dando vueltas alrededor del origen y por lo tanto coincide con el punto que se obtiene al restarle tantos múltiplos de 2pi como sea necesario. También podemos tomar valores negativos del ángulo, es decir, tomados en el mismo sentido de las agujas del reloj. En ese caso, el significado es obvio. Cuando estemos ante un ángulo negativo, el valor correspondiente será 2pi menos el valor de ese ángulo. Por ejemplo, para este ángulo que aparece aquí, que sería menos pi tercios, el correspondiente valor positivo del ángulo sería 2pi menos pi tercios, 5 pi tercios. Obsérvese que de esta manera, para un mismo punto, tenemos distintas representaciones en coordenadas polares. Por ejemplo, el punto 2 pi cuartos, que aparece representado en este punto, también se puede representar por ejemplo, por el punto 2, 9 pi cuartos, es decir, 2, pi cuartos más 2pi. También lo podríamos representar utilizando un valor mayor que 2pi, por ejemplo, tomando pi cuartos más pi y tomando un número negativo, es decir, se correspondería también ese valor. Y así sucesivamente podemos encontrar distintas representaciones para un mismo punto. El uso de las coordenadas polares es especialmente útil cuando hablamos de parametrizaciones de curvas. De hecho, una parametrización bastante habitual para muchas curvas es mediante lo que se denomina una curva polar. La representación de una curva o una curva dada por coordenadas polares viene dada simplemente por una función de r en r, en un dominio, un intervalo o todo r, lo que nos haga falta en cada caso, pero en este caso, en lugar de representarla en el plano cartesiano x, f de x, lo representamos en el plano polar, poniendo como primera componente la imagen de la variable y como segunda componente el argumento de la función. Es decir, que en este caso los puntos quedarían como f de z, z,
mirando este par de números como coordenadas polares. Naturalmente, teniendo en cuenta las ecuaciones de conversión que hemos visto anteriormente, a partir de la representación polar siempre podemos construir un par de ecuaciones paramétricas. Concretamente, dado que f de z es la coordenada r de ese par de coordenadas polares, x sería igual a f de z por coseno de z, mientras que y sería igual a f de z por seno de z. Muchas de las cosas que podremos hacer sobre curvas polares las podremos hacer estudiando simplemente la función f de z. En otros casos necesitaremos construir las ecuaciones paramétricas y a partir de ahí utilizar lo que hemos aprendido de curvas paramétricas. Vamos a ver un ejemplo de cómo representar directamente una curva polar sin necesidad de pasar por las ecuaciones paramétricas. Aquí tenemos una función, f de z igual a 1 más coseno de z. En el gráfico de la izquierda tenemos la representación como si representásemos esa curva con coordenadas cartesianas, es decir, considerando la variable z en el eje de las x y la imagen f de z en el eje de las y, y obtendríamos esta función. ¿Vale? Si esa función la representamos considerando las coordenadas polares, como hemos dicho anteriormente, es decir, tomando z como el argumento, como el ángulo de giro alrededor del origen de coordenadas, y 1 más 2 coseno de z, la distancia desde el origen de coordenadas al punto que estamos representando, la curva que obtenemos es la que aparece en la figura de la derecha. Vamos a ver a continuación, más despacio, cómo pasamos de la representación de la izquierda a la representación de la derecha. Lo que vamos a ir haciendo es representar simultáneamente cómo recorremos la curva en el mallado que obtenemos en la representación por coordenadas cartesianas, es decir, por la cuadrícula que utilizamos para representar en el plano tomándolo con coordenadas cartesianas, y simultáneamente lo vamos a representar sobre lo que se llama el mallado polar. Es decir, en este caso, dado que las coordenadas básicas son el ángulo de giro alrededor del origen de coordenadas y la distancia desde el origen de coordenadas hacia el punto, el mallado polar se corresponde con tomar circunferencias centradas en el origen de coordenadas, sobre las cuales vamos a representar el ángulo de giro, y los correspondientes radios de esas circunferencias, sobre los que vamos a representar la distancia desde el origen al punto. Vamos a ir recorriendo trozo a trozo, es decir, por intervalos pequeñitos, desde el 0 hasta 2pi, para ver cómo traducimos cada uno de los movimientos. Por ejemplo, cuando nos movemos desde el 0 al pi tercios, para z igual a 0, el ángulo que nos queda es coseno de 0, que es igual a 1, 1 más 2, 3. En ese caso quiere decir que para el ángulo 0 estamos a distancia 3 del origen de coordenadas. Es decir, para el ángulo 0, es decir, estando sobre el eje de las x, estamos a distancia 3, es decir, sobre la circunferencia de radio 3. A partir de ahí descendemos hacia pi tercios. El valor de la función en pi tercios es coseno de pi tercios es 1 medio, 2 por 1 medio 1, 1 y 1 2. Es decir, para el ángulo correspondiente a pi tercios estamos a distancia 2 del origen de coordenadas. Pi tercios estamos a distancia 2, es decir, que estaríamos sobre la circunferencia de radio 2. Como vemos, en este caso el decrecimiento de la función de la función f de z que observamos en la representación cartesiana se corresponde a un acercamiento hacia el origen de coordenadas, como vemos en este tramo. Vamos a movernos ahora hasta pi medios. En este caso el valor en pi medios es 2 por coseno de pi medios, que es 0, pues sería 1, 1 más 0, 0, es decir, estaríamos a distancia 1 del origen de coordenadas, por lo tanto sobre la circunferencia de radio 1, y seguimos decreciendo, es decir, naturalmente nos vamos acercando. Es decir, desde el ángulo correspondiente a pi tercios al ángulo correspondiente a pi medios, nos hemos ido acercando hacia el origen de coordenadas y ahora nos encontramos a distancia 1 del origen de coordenadas. Seguimos avanzando y llegamos hasta 2 pi tercios. En 2 pi tercios, si evaluamos la función,
obtenemos que coseno de 2 pi tercios es menos 1/2, 2 por menos 1/2, menos 1, 1 menos 1, 0. Es decir, en este punto nos encontramos que ya estamos sobre el origen de coordenadas. Para el ángulo correspondiente a 2 pi tercios estamos en el origen de coordenadas. Siempre que ocurra eso, en una curva polar, cuando el valor de la función es 0, además de estar en el origen sobre el origen de coordenadas, la curva es tangente a la recta radial correspondiente a ese ángulo. Es decir, que en este caso, en ese punto, la curva es tangente a este radio, al radio correspondiente al ángulo 2 pi tercios. Seguimos avanzando y seguimos decreciendo hasta pi. Desde 0 hasta pi nos encontramos con la particularidad de que la función pasa a ser negativa. Concretamente en pi, coseno de pi es menos 1, 2 por menos 1, menos 2, 1 menos 2, menos 1. Es decir, estamos en menos 1. Por lo tanto, estamos a distancia 1 del origen de coordenadas. Sin embargo, en lugar de medirlo en la dirección del ángulo, que sería esta, es decir, la correspondiente al semieje negativo de las x, lo tenemos que mover en sentido opuesto. Recordemos que valores negativos de la primera coordenada polar se corresponde a movernos en el sentido contrario al ángulo correspondiente. Por lo tanto, en lugar de estar sobre la parte negativa del eje x, tenemos que dibujar sobre la parte positiva del eje x. Por lo tanto, nos vamos alejando del origen de coordenadas desde 0 a pi, pero en lugar de en el tramo 2 pi tercios pi, como observamos aquí, nos estaríamos moviendo entre 0 y pi tercios, es decir, justamente el cuadrante opuesto al recorrido del ángulo, puesto que el valor de la función es negativo. Bueno, a partir de aquí ya lo vamos a representar de forma continuada, porque si observamos los valores se repiten, es decir, la función es simétrica respecto de z igual a pi y por lo tanto los valores ahora se empiezan a repetir. Concretamente, desde pi a 4 pi tercios nos volveríamos a acercar hacia el origen de coordenadas hasta caer en el origen de coordenadas, igual que antes, pero en el cuadrante opuesto, es decir, en lugar de entre pi y 4 pi tercios, nos estaríamos moviendo desde 0 hasta pi tercios, justamente el segmento opuesto al que estamos representando. A partir de ahí nos seguimos alejando nuevamente desde el origen de coordenadas hasta llegar a 3 pi medios, que estaríamos a distancia 1, es decir, nos moveríamos hasta aquí, y así seguiríamos alejándonos del origen de coordenadas hasta llegar nuevamente a z igual a 2pi, es decir, una vuelta completa en la que volvemos a estar a distancia 3. Aparte de la observación que hemos hecho antes de que los puntos de corte o los puntos donde la función vale 0 son puntos donde la correspondiente recta radial es tangente a la curva, también observamos en este dibujo qué es lo que ocurre en los puntos donde la función representada en los ejes cartesianos tiene derivada 0, es decir, tiene una tangencia horizontal. En ese caso, la tangencia que se observa en la correspondiente representación en curva polar es con la circunferencia de ese radio. Por ejemplo, en este punto observamos que la curva es tangente a la circunferencia de radio 3, puesto que en ese punto y en este punto la recta r igual a 3 es tangente a la curva. Lo mismo ocurre en este punto, es decir, el correspondiente a pi, donde esta función tiene un mínimo y por lo tanto es tangente a la curva r igual a menos 1, pues en este caso observamos que la curva es tangente a la circunferencia de radio 1.